China e India. Ambos países asiáticos tienen diferencias profundas en lo territorial, pero eso no ha impedido que sean aliados BRICS ni en otros mecanismos de integración en Asia. Y eso es algo que vale la pena destacar si es que alguien piensa que los BRICS son todos aliados y están de acuerdo en todos los ámbitos de interés. La India y China comparten la frontera en conflicto más larga del mundo y sostienen un vínculo que incluye 50 años de disputas territoriales que se tradujeron en enfrentamientos armados en 2020. China e India reclaman territorio para sí en la delineación de las fronteras en la cordillera del Himalaya. China se niega a reconocer oficialmente esas fronteras, pero como miembro del BRICS, tanto China como India promueven la coexistencia en la diversidad y promueven que el chantaje y la coerción queden por fuera de lo que se entiende por diplomacia internacional. Tenemos que oponernos al proteccionismo, a las sanciones unilaterales y a quienes abusan del concepto de seguridad nacional para construir muros o desacoplarse. ¿Cómo se relaciona India con otro país lejano como lo es Sudáfrica? Pues las relaciones son muy profundas. India estuvo a la vanguardia de la comunidad internacional en su apoyo al movimiento anti-apartheid y de hecho fue el primer país en romper relaciones comerciales con el gobierno del apartheid en 1946. Luego le impuso un embargo diplomático, comercial, cultural y deportivo a Sudáfrica. Fue India el país que puso el tema del apartheid en la agenda de la ONU para la imposición de sanciones internacionales integrales contra Sudáfrica por los crímenes que cometía contra su pueblo. India y Sudáfrica son dos países estrechamente unidos por lazos sentimentales, por valores comunes y por experiencias compartidas, por la afinidad de culturas y tradiciones y por la geografía. La solidez histórica de esas relaciones hoy se traduce en respaldo diplomático ante diversos lobbies y convenios de importación y de exportación. Enmarcados en los BRICS, India y Sudáfrica sostienen desde 2012 acuerdos en materia de agricultura y en el sector de servicios aéreos. De la India a Sudáfrica van vehículos y sus componentes, van productos farmacéuticos y textiles, van productos de ingeniería, de calzado, colorantes, arroz, gemas y joyas. Y de Sudáfrica a la India va oro, carbón de coque, minerales y concentrados de cobre, ácido fosfórico, minerales diversos y lingotes de aluminio. En torno a India hay otra polémica por un anuncio tratado de forma bien particular por la prensa occidental. India anunció que restringirá las exportaciones de arroz blanco no basmati para controlar los precios, siendo India el mayor productor de arroz y uno de los principales exportadores. Repasemos cómo se quiso traducir eso. Esta medida restringe al menos la mitad de todo ese volumen, de esos 10.000 millones de dólares, por lo que se esperaría una alza de los precios a nivel mundial. Este anuncio también, como usted lo dice, se suma a las presiones generadas por Rusia, que recientemente se retiró del acuerdo que garantizaba el paso seguro de granos procedentes de Ucrania. Daniela, Bolivia reportó un aumento en sus reservas de litio. Tiran la piedra y esconden la mano pasando a otro tema. Y así sutilmente, como hicieron con el acuerdo de granos con Rusia, pretenden asociar a India, o mejor dicho, responsabilizar a India de la crisis alimentaria global que viene agudizada y denunciada por organismos internacionales desde hace décadas. No es para nada raro que Occidente culpe a dos BRICS de una hambruna que ya existe y ha sido deuda pendiente en distintos foros internacionales históricamente. Ahora basta ver quién se conmueve con esos planteamientos o quién se sorprende, pues es evidente ante quien quiera verlo, por supuesto, cómo la prensa occidental, tras la respectiva orden de los funcionarios pro Unión Europea y pro OTAN, utilizan la misma cartilla que contra Rusia y contra Irán. La narrativa de los derechos de la mujer y las comunidades LGBTI. La culpabilización sobre el hambre, que es una responsabilidad histórica del 1% que representan las élites dominantes. Y por último, la tradición de chantaje y represalia. ¿Y aquí sobre qué estamos hablando? Sobre el hecho de que las propuestas occidentales no son atractivas para India. Este país no se cierra a Occidente, pero delimita las formas de relacionamiento. Por ejemplo, el primer ministro indio no tiene problema en visitar a Joe Biden, aun cuando implica exponerse a algunos momentos ridículos como los que vamos a ver a continuación.
Well, Mr. Mr. Prime Minister, just demoted you. Mr. Prime Minister, thank you for being here and welcome back to the White House. Enjoy your meal. Está en el ADN de Estados Unidos y creo en el ADN de India que todo el mundo tiene un interés en nuestro éxito, nosotros dos. Mantener nuestras democracias nos convierte en socios atractivos y nos permite expandir las instituciones democráticas en todo el mundo. El orden global se basa en el respeto a los principios de la Carta de la ONU. Peaceful resolution of disputes. La resolución pacífica de disputas y el respeto a la soberanía e integridad territorial. Como decíamos, sí, el primer ministro puede exponerse a eso. Puede viajar a Estados Unidos a firmar acuerdos. Puede ser llevado de la mano por un mandatario senil. Puede sonreír nerviosamente creyendo que ha escuchado mal cuando Biden hace bromas sobre vender secretos gubernamentales. E incluso puede tolerar que Estados Unidos no logre salirse de su enajenación expansionista y se atreva a indagar en las aspiraciones de su homólogo interlocutor, como acabamos de ver en el video anterior. Un video que evidencia la desconexión profunda entre el concepto que tiene Joe Biden o quien le escribe el guión y las posturas indias. Si de eso último no se percataron, pues volvamos a verlo y escucharlo. Está en el ADN de Estados Unidos y creo en el ADN de India que todo el mundo tiene un interés en nuestro éxito, nosotros dos. Mantener nuestras democracias nos convierte en socios atractivos y nos permite expandir las instituciones democráticas en todo el mundo. El orden global se basa en el respeto a los principios de la Carta de la ONU. Peaceful resolution of disputes. La resolución pacífica de disputas y el respeto a la soberanía e integridad territorial. Nueva Delhi puede tolerar eso, pero eso no mueve ni un milímetro el hecho de que sin importar cuáles sean las represalias mediáticas y diplomáticas, India no tiene intención de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos. Según el ministro de Relaciones Exteriores de India, tal alianza militar no es adecuada para India y no atenderá a los llamados de la Casa Blanca para ser parte de la OTAN Plus. The congressional committee recommending NATO Plus, one of the challenges of a changing world is how do you get people to accept and adjust to those changes. Even today, not just with this committee, I see this, in analysis of various kinds and writings of people. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like it seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. Después de lo que hemos visto en cuanto a tratados comerciales y a la postura pacifista pero no neutral ni ingenua de India, no tenemos por qué sumar razones a las declaraciones oficiales. En otra arena, India no invitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a asistir a la cumbre del G20 en septiembre de 2023. Ante la insistencia de la prensa occidental, el mismo funcionario se vio en la obligación de verbalizar lo evidente. En nuestra opinión, la de la India, la participación en el G20 es para los miembros del G20. India quiere construir y por eso no intensifica alianzas fuera de ese orden con funcionarios ni con exfuncionarios occidentales que aún actúan como si estuvieran en el gobierno. Por ejemplo, Barack Obama, a quien la ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, calificó recientemente de hipócrita por haber llamado a proteger los derechos de los musulmanes en India. Lo llamó hipócrita tomando en cuenta que durante el mandato de Obama, este bombardeó países de mayoría musulmana, desde Siria hasta Yemen. La funcionaria india invitó a cuestionarse y a pensar.
¿Por qué debería alguien escuchar las acusaciones de tales personas? Y desde aquí compartimos su postura sumando que, como ocurre en cualquier aspecto de la vida de un individuo, pueblo o gobierno, no es lo que se diga, es quien lo diga. Y bueno, ya para cerrar, sería muy ambicioso de nuestra parte pretender resumir o explicar a un país en un programa, pero esperamos sinceramente que haya sido de su provecho este dossier preparado a la medida de sus necesidades informativas más inmediatas. Queda de ustedes indagar e investigar sobre estos datos y sobre estas posturas que hemos compartido con ustedes en esta oportunidad, porque sin duda India es un país que vale la pena intentar comprender. Desde principios de la década de los 90, el lingüista alemán Zimmer, a quien ya citamos, aseguraba que los occidentales estamos aproximándonos a una encrucijada que los pensadores de la India alcanzaron unos 700 años antes de Cristo. Y esa es la verdadera razón por la que frente a los conceptos e imágenes de la sabiduría oriental o de la India, nos sentimos intranquilos, molestos, fastidiados, pero a la vez atraídos y estimulados. Ahora, pese al acierto económico, político y cultural que se evidencia en India, no corresponde decir que ese es el único camino. Y de hecho, los verdaderos sabios indios no buscan imponerlo. Nunca han pretendido que sus enseñanzas sean populares. Aseguran que la verdad se presenta de diferentes maneras en diferentes países y en diferentes épocas. Y tarde o temprano, como dice el emblema indio, esas verdades por sí solas triunfan. De momento, damos por terminado nuestro encuentro. Les recuerdo no dejarnos sin su like y sin su comentario. Si lo desean, pueden compartir este episodio. Y yo me despido. Nos vemos el próximo miércoles para seguir con este hilo sobre los países BRICS, específicamente el rol de China. Hasta una nueva lectura entre líneas. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.